En esta presentación hablaremos de los sistemas de aprovechamiento de biomasa residual, enfocándonos en los subproductos de origen municipal. Primeramente empezaremos comentando lo que es la biomasa, la cual se entiende como toda materia orgánica susceptible de ser utilizada como fuente de energía. El origen de la energía de la biomasa puede ser tanto vegetal como animal y puede ser obtenida de manera natural o mediante transformaciones artificiales o procesos industriales. Podemos clasificarla en tres grandes grupos, los cuales son biomasa natural, biomasa residual y biomasa producida. Entendemos a la biomasa natural como toda la generada a través de procesos de los seres vivos, la biomasa producida como la que viene de cultivos, pueden ser de plantas oleaginosas o cultivos de otros tipos, y la biomasa residual, de la cual nos enfocaremos en esta presentación. Los residuos sólidos urbanos, RSU, son aquellos que se originan en los núcleos de población como consecuencia de la actividad humana. Se clasifican en dos grandes grupos, los residuos sólidos urbanos y las aguas residuales urbanas. Son aquellos que se producen en las casas habitación como consecuencia de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas. También pueden provenir de establecimientos o vía pública con características domiciliarias y los restaurantes de lugares públicos. Los podemos clasificar tanto respecto a su origen como respecto al grado de peligrosidad. Respecto a su origen pueden ser domiciliarios, de limpieza urbana, de establecimientos comerciales, de servicios públicos de saneamiento, industriales, de servicios de salud, de construcción, agroforestales y de transporte. Respecto al grado de peligrosidad, podemos dividirlos como residuos peligrosos y residuos no peligrosos. En México, la generación de residuos sólidos urbanos alcanzó 53.1 millones de toneladas, lo que significa que actualmente cada habitante produce en promedio 1.2 kilogramos por día. Resultado de múltiples factores como pueden ser el crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el cambio en patrones de consumos de la población. Se puede encontrar una relación entre las entidades que más aportan Producto Interno Bruto Nacional, también con las que producen mayor volumen de residuos sólidos urbanos. En la gráfica podemos observar que los residuos que más genera en la actualidad México son residuos de comida, jardines y materiales orgánicos, los cuales pueden ser procesados para la generación de energía. Los residuos sólidos en México de 1900 eran de aproximadamente 30.550 toneladas y para el final del 2012 fue de 42.102 toneladas, lo que representa un crecimiento de aproximadamente un 37.81%. Esto se relaciona con el crecimiento acelerado que ha sufrido nuestro país en las últimas décadas y la concentración poblacional en las áreas urbanas. Esto según datos del Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales. La disposición final de los residuos tiene que ver con su depósito o confinamiento permanente en sitios e instalaciones que permitan evitar su diseminación y las posibles afectaciones de los ecosistemas y a la salud de la población según la NOM 083 de la Semarnat en 2003. Se define selección de sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias en un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Actualmente, la recolección domiciliaria se lleva un 78.65% de la distribución porcentual de las posibles formas de manejo y disposición final de los residuos sólidos. El resto se puede identificar que lo tenemos en quema, contenedores de depósitos, basureros públicos, entierros o disposición a barrancas, ríos y mares. Los residuos de manejo especial son los materiales que se generan en los procesos productivos o de servicios y que no reúnen las características para ser considerados residuos sólidos urbanos o residuos peligrosos. Los llamados residuos peligrosos se definen como aquellos en los que poseen al menos una de las siguientes características: que sean corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico-infecciosos, CRETIF por sus siglas. La opción más utilizada en la actualidad para la disposición de los residuos sólidos son los rellenos sanitarios. Frecuentemente los residuos se vierten sobre depresiones naturales de terrenos
atrayendo graves riesgos para la salud de decenas de millones de personas. Estos riesgos pueden ser contaminación de aire, ya que generan metano y CO2, gases de efecto invernadero, la contaminación de suelo, la contaminación de aguas, la quema incontrolada y el impacto en la flora y la fauna local. Los rellenos sanitarios en el manejo inicia desde su generación, el almacenamiento, transporte y tratamiento hasta su disposición final en algún sitio. La opción más utilizada para la disposición, como comentamos, son los rellenos sanitarios. En estos nos permiten generar metano por descomposición anaeróbica, generar dióxido de carbono y aprovechar el metano para la generación de electricidad. Aquí podemos ver un esquema de un relleno sanitario en el cual se puede hacer la extracción de líquidos, la descomposición de gases, para posteriormente, mediante procesos, poder generar energía. Las aguas residuales urbanas, por su lado, están formadas por afluentes líquidos que genera el desecho humano y el industrial. Para un adecuado tratamiento de las aguas residuales hay que saber diferenciar cada una de estas aguas e identificar los diferentes contaminantes que éstas poseen. Con el tratamiento se puede generar un residuo denominado lodos de depuras, donde se queda la mayor parte de materia orgánica que posteriormente nos ayudará para generación de biogás y energía. Más de 1.000 millones de toneladas de aguas residuales son vertidas anualmente en aguas subterráneas, a ríos, lagos, océanos en el mundo. Estos son contaminados con metales pesados, disolventes, aceites, grasas, detergentes, pesticidas y otros productos químicos. Esta contaminación química del medio ambiente se ha convertido en uno de los problemas globales más urgentes de la humanidad. Las aguas de desecho dispuestas en una corriente superficial sin ningún tratamiento ocasionan graves inconvenientes de contaminación que afectan la flora y la fauna. Estas aguas residuales, antes de ser vertidas en las masas receptoras, deben recibir un tratamiento adecuado, capaz de modificar sus condiciones físicas, químicas y microbiológicas, para evitar que su disposición cause los problemas antes mencionados. En México, en la categoría de residuos, se generan 44.130 toneladas de CO2, lo que equivale al 5.9% de la contribución del total de las emisiones nacionales. Podemos ver en las gráficas que la mayor parte de esta contribución viene de residuos sólidos urbanos y del tratamiento de aguas residuales. Ok, continuamos con los residuos sólidos urbanos y las aguas residuales urbanas contienen una alta proporción de materia orgánica, lo que los hacen unos buenos elementos para la generación de material biológico mediante el compostaje aeróbico o mediante la digestión anaeróbica, y la aplicación de estos procesos presentan ventajas muy importantes, tales como la reducción del volumen de los materiales de desecho y su estabilización, la destrucción de agentes patógenos presentes en los residuos, la generación de productos finales con potencial para ser utilizados como fertilizantes y mejoradores de suelos, y la producción de biogás. Vemos un esquema más o menos de cómo son las plantas donde se generan, ¿no? Donde se almacena y se le da tratamiento para convertirlos en biogás. El tratamiento. A lo largo de los años se han derrochado y establecido alrededor del mundo diferentes tecnologías para el manejo de residuos, destacando la implementación de rellenos sanitarios, pues como desde un principio les hemos estado comentando, es el principal método o el más efectivo para la obtención de este tipo de biogases. Otros procesos que reducen la generación de gases de efecto invernadero son los procesos térmicos, como la incineración de los residuos o su combustión industrial, tratamiento mecánico biológico de residuos y la digestión anaeróbica. Aquí vemos un esquema similar en cada unidad de generación, iniciando por la generación, segregación, almacenamiento, recolección y barrido. Pasamos al transporte, segregación, disposición final y tratamiento para la obtención, el aprovechamiento.
Ampliando un poquito más los métodos de utilización, vamos a dar algunas definiciones, como son la preparación para su reutilización, consiste en la limpieza y reparación sin sufrir transformaciones de ningún tipo. El compostaje, que es el proceso biológico que bajo ciertas condiciones controladas transforma los residuos orgánicos en un material llamado compost, utilizado como enmienda orgánica. Y aquí se realiza todo en presencia de oxígeno para poder realizarlo. La biometanización, proceso biológico que en ausencia de oxígeno y por microorganismos transforma la materia orgánica en biogás, utilizado para producir calor y electricidad a través de turbinas. Clasificación de material. Existen plantas de clasificación de residuos y su función es separar las fracciones valorizables de la mezcla de residuos para su comercialización, procesos automáticos y manuales. Tratamiento biológico. Para la materia orgánica procedente de la fracción resto. Incineración, que es la combustión de los residuos con recuperación, generación de energía eléctrica. La pirólisis, que tanto hemos hablado en clases, que es la degradación térmica de los residuos en ausencia de oxígeno, obteniendo gases, líquidos o materiales de naturaleza inerte. La gasificación, que es el proceso mediante el cual se transforma la materia orgánica de los residuos en gas valorizable. El tratamiento de plásticos, donde se separa el material para luego por extrusión moldearlo en nuevos productos químicos para recuperación de materia prima a partir de plástico degradado, y la valorización energética, cuando el material es muy degradado, se incinera para recuperación de energía. Tratamiento de metales. En esta parte lo más costoso es la separación entre metales ferrosos de los no ferrosos. Una vez ya separado, se trocean o se parten y se envían a fundición para producir nueva materia prima. El tratamiento de papel y carbón, que es para la recuperación de fibras de celulosa y volver a recuperar prácticamente el papel como nuevo. El tratamiento de escombros consiste en la trituración de los residuos y varios cribados para obtener por separado cada elemento, como son cartón, plásticos, tierras, piedras, arenas y varillas. Tratamiento de voluminosos. Aquí entran los muebles, plantas, plásticos y metales para su posterior reciclaje. Los tratamientos RAE, que vienen siendo o entran aquí los aparatos eléctricos, electrónicos. Ya pues que como sabemos, estos equipos contienen materiales o sustancias altamente contaminantes que es necesario pues apartar o confinar por separado. El tratamiento de vidrio. Estos se trituran para formar un polvo que en hornos a altas temperaturas se funde nuevamente en moldes para crear nuevos productos. Prácticamente se recupera todo. Y depósito en vertedero, que es la instalación de eliminación de residuos, para la eliminación de residuos, y puede ser un depósito subterráneo o en una superficie donde los residuos, residuos se sitúan en condiciones seguras para evitar contaminación del agua, del aire y del suelo, que es prácticamente lo que decía hace un momento, ¿no? Ya la confinación de la parte que ya no se puede recuperar nada. Y ya llegamos a la parte de las conclusiones. Pues podríamos decir que los residuos que disponen en los rellenos sanitarios presentan un componente significativo de materia orgánica. Este material al descomponerse libera metano, que puede ser separado para realizar un proceso de compostaje o que permita disminuir su impacto en el volumen de residuos. Estrategias que se están explorando en México. La recuperación y utilización del metano ha sido practicada ampliamente en países desarrollados con experiencias positivas. Además, si no se utiliza este recurso, puede ser una fuente importante de gases de efecto invernadero. El compostaje de los residuos orgánicos puede mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la aplicación de composta que genera los siguientes eventos: disminución de los fertilizantes y pesticidas químicos necesarios en el sector agropecuario, favorece el crecimiento de las plantas, lo que incrementa la fijación y el almacenamiento de carbono en su interior, removiendo CO2 de la atmósfera, secuestra el carbón en el suelo y aumenta la facilidad de labranza y del manejo del suelo, reduciendo las emisiones generadas por los combustibles fósiles. El rápido crecimiento de la población al grado del avance tecnológico, las medidas
Las medidas de conservación, la adopción de tecnologías energéticamente eficientes y el precio de los combustibles demandan el uso de energías renovables como la biomasa, cuya utilización presenta características singulares y beneficios notables. La digestión anaerobia es un proceso biológico complejo y degradativo en el cual parte de los materiales orgánicos de un sustrato, residuos animales y o vegetales son convertidos en biogás, mezcla de dióxido de carbono y metano con trazas de otros elementos, por un consorcio de bacterias que son sensibles o completamente inhibidas por el oxígeno o sus precursores. Utilizando el proceso de digestión anaerobia, es posible convertir grandes cantidades de residuos vegetales, estiércoles, efluentes de la industria alimentaria y fermentativa, de la industria papelera y de algunas industrias químicas en subproductos útiles. En este en particular, se convierte el 90% de la energía disponible por oxidación directa en metano, consumiendo solo el 10% de la energía en crecimiento bacteriano. Y una forma de generar energía es a través de la biomasa, que comprende una extensa gama de energía biológica. Otras oportunidades que vienen con estos retos son la separación adecuada de los residuos, ya que estos prácticamente se llevan a cabo en las grandes urbes o grandes ciudades. Pues se deben de implementar medidas, hasta castigos, podríamos decirlo, para que las personas, o educar a las personas, más bien dicho, a la gente en general, para separarlos. Los hábitos de consumo de las personas en general, el costo de la tecnología, la inversión en proyectos y una buena reglamentación. Y pues aquí presentamos las referencias y pues sería todo, compañeros. Ya, detiene la grabación.